Capítulo 21. 8 puertas internas. Yuga Kagami, con una mano en la cadera, imitando el porte de Orochimaru, sonrió con desdén. Que alguien tan débil como tú me elogie no me produce ninguna alegría. Gui, que estaba en el suelo, bajó la cabeza al escucharlo. Al ver a Gui un poco decaído, Kagami pensó para sus adentros. Vaya, ¿me habré pasado con la actuación? Justo cuando estaba a punto de consolar a Gui de forma indirecta, este levantó la cabeza con expresión decidida y exclamó en voz alta. Pero yo soy la orgullosa bestia azul de Konoha. Algún día, te alcanzaré. Sí, pensé demasiado, murmuró para sí Kagami, y luego dijo. Oye, eso de antes no fue todo tu poder, ¿verdad? Gui saltó inmediatamente. Claro que no. Tengo un truco definitivo. Kagami, mientras escondía a la espalda sus brazos, que empezaban a entumecerse y enrojecerse, comentó con desprecio. ¿Un truco definitivo? Entonces, muéstramelo. Tras dudar un instante, Gui negó con la cabeza. Kagami quería obligar a Gui a usar las 8 puertas internas, así que provocó. ¿Por qué? ¿Acaso me menosprecias? Gui movió las manos con rapidez mientras explicaba. Mi padre dijo que esto es un jutsu prohibido que nunca se debe usar contra un compañero. Aunque tu padre sea un ninja respetable, no creo que tengas ninguna técnica prohibida que pueda hacerme daño, dijo Kagami, haciendo una pausa, y continuó. Parece que no entiendes la distancia que hay entre nosotros. No tienes derecho a reservarte nada si luchas contra mí. Gui seguía titubeando. Pero es que es un jutsu prohibido muy poderoso. Todavía no lo domino por completo. Kagami dio un paso al frente, imponente. ¿Acaso tu talento me supera? ¿O acaso tu linaje es mejor que el mío? Si no usas todo tu poder, ¿cómo piensas ganarme? Yo. Mirando fijamente a Gui, que tartamudeaba, Kagami aumentó la presión. O quizá nunca te has planteado vencerme. Si es así, puedes marcharte. No tengo interés en enfrentarme a un debilucho de espíritu como tú. Al oír esto, Gui se quedó como si un rayo le hubiera alcanzado. Luego, apretó lentamente los puños. En un instante, Kagami notó que la presencia de Gui había cambiado por completo. Entonces, Gui lo miró y gritó. Kagami, tienes razón. Si voy a enfrentarme a un genio de una familia ilustre como tú, debo usar toda mi fuerza. Solo así mi juventud no habrá sido en vano. Kagami se quedó desconcertado y pensó, ¿una familia ilustre? Más o menos. ¿Pero genio? ¿Desde cuándo? ¿Acaso mi actuación fue tan buena que de repente le parezco un genio? Mientras Kagami cavilaba, la energía de Gui se elevó de golpe. Primera puerta, puerta de apertura, abre. Una corriente de aire envolvió a Gui. Segunda puerta, puerta del reposo, abre. La corriente se convirtió en una oleada de aire. Tercera puerta, puerta de la vida, abre. El chakra comenzó a emanar del cuerpo de Gui como si fuera tangible. Kagami, manteniendo el rostro impasible, estaba aterrado por dentro. Oye. Se está esforzando de verdad. Ya basta, no sigas abriendo, que te va a dar algo. Pero Gui no podía oír sus pensamientos, y no mostraba ninguna intención de detenerse. Cuarta puerta, puerta del dolor, abre. El chakra disperso pareció volverse denso, generando una espesa oleada que envolvió a Gui por completo, como si fuera un manto de chakra de bestia con cola. Quizás porque Gui solo podía abrir hasta la cuarta puerta, o quizás porque sabía que solo era un combate entre compañeros, se detuvo tras abrir la puerta del dolor. Kagami, allá voy. Sin esperar respuesta, Gui se convirtió en un relámpago verde que comenzó a girar alrededor de Kagami, buscando el momento perfecto para atacar. Siguiendo la trayectoria de Gui, el Tenseigan de Kagami se movía rápidamente de un lado a otro en sus cuencas. Con la agudeza visual del Tenseigan, todavía podía seguir a Gui con las 4 puertas abiertas sin problema, pero seguir su movimiento no significaba que pudiera reaccionar al mismo ritmo. Preocupado, Kagami pensó. Maldición, es demasiado rápido. Su experiencia en combate cuerpo a cuerpo aún estaba al nivel de un genin. Aunque había estado practicando a escondidas desde que obtuvo el Tenseigan, le faltaba experiencia real por encima del nivel de genin. Así que cuando Gui abrió la puerta del dolor y el nivel del combate ascendió al de un Jounin, notó con agudeza que su cuerpo empezaba a quedarse atrás. Mientras observaba a Gui seguir dando vueltas a gran velocidad a su alrededor en busca de una oportunidad, Kagami, además de sentirse ansioso, buscaba una estrategia con ahínco. Es cierto que sin usar el Rinten Nioi ni la marioneta humana del tercer Kazekage, Kagami no alcanzaba el nivel de un Jounin. Pero su cantidad de chakra ya superaba la de un Jounin corriente, y esa era su ventaja.
Por eso, pronto tomó una decisión. No competir en técnica ni velocidad, solo en desgaste de chakra. En este combate debía ganar. Aunque tuviera que aparentar más de lo que era, debía ganar. Desde que obtuvo el Tenseigan, no podía permitirse ninguna derrota dentro de la aldea. Ni siquiera en un simple combate de práctica. De repente, Guri atacó. Impulsó el pie contra el suelo, levantando una nube de polvo, y con la enorme fuerza de reacción, se lanzó como un proyectil directo hacia la espalda de Kagami. ¡Bum! La velocidad era tal que parecía generar una explosión sónica. Todo el bosquecillo temblaba como si gimiera. Kagami frunció el ceño y reaccionó al instante. En realidad, antes de que Guri atacara, Kagami ya había percibido gracias al Tenseigan el flujo anormal de chakra en el cuerpo de Guri. Pero ese mínimo margen no le bastaba para contraatacar con el Juruken, así que no dudó en usar el Kaiten, que apenas había logido dominar esa misma mañana. Crack. Otro choque contundente. Gui salió despedido por el Kaiten, derribando 4 o 5 árboles grandes. El estruendo se oyó a lo lejos y despertó la curiosidad de muchos en la aldea. Kagami tampoco estaba bien. En ese momento sentía la sangre revuelta, mareado y aturdido. Pero en cuestión de segundos, Gui se levantó de un salto, se convirtió de nuevo en una imagen borrosa, pisó el aire y empezó a moverse rápidamente a media altura, acompañado de un ruido de pum, pum, pum. Esto. Al ver a Gui desplazándose a media altura solo pisando el aire, Kagami desechó al instante cualquier idea de atacar, reprimió todos sus pensamientos y se concentró en defenderse. Y menos mal que tenía el Tenseigan. Si aún tuviera el Byakugan, probablemente no habría tenido tiempo ni de activar el Kaiten. Entre los pisoteos cada vez más rápidos en el aire, Guri atacó de nuevo. Esta vez, descendió de lo alto usando su Konoha Senpu. Aunque su cuerpo aún no llegaba, ya había levantado un vendaval que azotó todo el bosquecillo. Kaiten. Con el Tenseigan, por más que Gui intentara ocultar su trayectoria de ataque, no podía escapar a la percepción de Kagami. Así que si renunciaba por completo a atacar y se concentraba solo en defenderse, podía calcular con cierta precisión el momento de activar el Kaiten. ¡Boom! Sin sorpresas, el Konoha Senpu de Gui fue bloqueado de nuevo por el Kaiten. Gui salió disparado como una bala, cayendo muy lejos del bosquecillo, incluso a punto de golpear a varios aldeanos que pasaban por allí, causando un gran alboroto. En el bosque, Kagami sintió que no podía moverse ni un paso más. ¿Se me habrán roto los huesos? Sintiendo los dolores en todo su cuerpo, Kagami se asustó. Fue entonces cuando notó el suelo bajo sus pies. Tomando su posición como centro, las grietas como telarañas se extendían en todas direcciones hasta alcanzar 7 u 8 metros. Capítulo 22. Formando equipo. Al poco rato, Gui, que ya había cancelado el efecto de las 8 puertas internas, entró lentamente en el bosquecillo. Al ver que Guri había desactivado las puertas, Yuga Kagami sintió alivio en su interior, pero dijo con frialdad. Bajo la defensa perfecta de mi Kaiten, cualquier ataque es inútil. De eso ya deberías haberte dado cuenta. Gui, mientras recuperaba el aliento, comentó. Kagami, el Byakugan y el Juuken de vuestro clan Yuga no son solo fama. Siento que ninguno de mis movimientos puede escapar a tu vista. Con 4 puertas abiertas, sus 2 ataques a fondo habían sido bloqueados por Kagami de forma aparentemente sencilla. Gui sentía que, aunque continuara luchando, no tendría ninguna posibilidad de ganar. Kagami, con expresión impasible. Claro que no. Todos tus ataques los he visto venir. Gui se dejó caer al suelo. Ay, al final perdí. Que hayas conseguido que usara mi Kaiten significa que tu técnica secreta tiene algo de mérito, dijo Kagami, y tras una pausa añadió. Descansa bien hoy. Mañana por la mañana nos vemos en el centro de misiones. Gui se quedó atónito un instante, y luego exclamó sorprendido. ¿Tú de verdad quieres formar equipo conmigo para hacer misiones? No me gusta esperar a la gente. No llegues tarde. Tras soltar esas frías palabras, Kagami no dijo nada más y caminó rápidamente hacia su casa. En ese momento, todo su cuerpo estaba a punto de desmoronarse. Si no se iba ya, no podría seguir aparentando. Gui, que era bastante despistado, parecía no tener ningún problema. Vitoreando, saltó y brincó hasta su casa. Poco después de que Kagami y Gui se marcharan, un equipo de la Ambu apareció en el bosquecillo donde se habían enfrentado. Tras una simple inspección del lugar, uno de los miembros de la Ambu dijo. No hay rastros de ninjutsu, ni parece que hayan usado herramientas ninja. Fue un combate puramente cuerpo a cuerpo. El líder de la Ambu preguntó con voz grave. ¿Se ha identificado a los 2 combatientes? Otro miembro respondió. Sí. Uno es un chunin de la rama secundaria de los Hyuga, llamado Yuga Kagami.
El otro es el hijo de Dai, el Chuunin Migui. Por los rastros, parece que ganó el joven Hyuga. Observando los árboles caídos por todas partes y los agujeros de distintos tamaños esparcidos por el suelo, el capitán del escuadrón Anbu dijo. Solo con artes marciales han armado este escándalo. Informemos al Okage-sama. Estos dos chicos merecen atención. Por su parte, cuando Kagami llegó a casa, vio que Suzumi estaba allí ayudándole a limpiar, y sintió una calidez en el corazón. Suzumi salió rápidamente a recibirle. Kagami, bienvenido a casa. Kagami sonrió. Gracias por el trabajo. Delante de Suzumi, Kagami dejó caer todo disfraz y precaución. Si había alguien en la aldea en quien pudiera confiar incondicionalmente, era esa chica tan sencilla. Fue entonces cuando Suzumi notó los brazos hinchados y enrojecidos de Kagami, y se sobresaltó. ¿Cómo te has lastimado? Ven, déjame vendarte. No es nada. Fue sin querer en un combate de práctica. Lo llevó al tatami y, mientras le aplicaba ungüento, dijo. Kagami, Hisashi-sama me pidió que te transmitiera sus disculpas y que te pidiera que lo comprendas. Hyuga Hisashi era el hermano gemelo del líder del clan, Hyuga Ieyasu. Normalmente se encargaba de ayudar a su hermano mayor a gestionar al personal de la rama secundaria. Kagami, confundido. ¿Comprender? ¿Comprender qué? Suzumi dijo. Es que no estás enfadado. Todos creían que estabas enfadado con el clan, y por eso no querías volver a las tierras del clan estos días. Al oír eso, Kagami lo entendió al instante. Sin duda, el clan había malinterpretado. Dentro del clan asumían que Kagami guardaba rencor, que culpaba al clan por no haber hablado en su favor cuando se vio envuelto en el incidente de la deserción de Orochimaru, y por eso se había distanciado. Pero en realidad, Kagami nunca había odiado al clan. Porque sabía mejor que nadie que familias ilustres como los Uchiha o los Hyuga, aunque parecieran muy imponentes dentro de la aldea, en realidad tenían muy poca influencia en las decisiones de los altos mandos. La futura muerte de Hisashi era un buen ejemplo. En un caso de defensa propia, el clan ni siquiera pudo proteger al líder, y tuvieron que sacrificar al hermano gemelo de este, Hyuga Hisashi, para poder salir del paso. Entonces, ¿qué capacidad tenía el clan para protegerlo a él en el asunto de la traición de Orochimaru? Por eso Kagami no odiaba al clan, porque sabía que realmente no podían hacer nada. Y distanciarse del clan era solo para proteger el secreto del Tenseigan. Pero este malentendido podía serle útil. De lo contrario, alejarse sin motivo del clan seguramente despertaría sospechas entre los altos cargos de la aldea. La ingenua Suzumi no notó la distracción de Kagami y continuó. Hisashi-sama también dijo que en la reunión de hoy, Jiraiya-sama te elogió. Dijo que te mantuviste sereno y tranquilo frente al Jinchuriki de las dos colas de Kumogakure, y que no avergonzaste a la aldea. Mirando a Suzumi, que parecía sentirse orgullosa por él, Kagami sonrió con ternura. ¿Jiraiya-sama ha regresado a la aldea? Suzumi asintió. Jiraiya-sama volvió hoy. Al oírlo, Kagami pensó. Que Jiraiya haya dejado de lado su obsesión con Orochimaru para volver a la aldea significa que los problemas a los que se enfrenta la aldea son mayores de lo que imaginaba. En realidad, durante la tercera gran guerra ninja, Konoha ya no tenía la ventaja que tuvo en la primera y segunda guerras frente a las otras grandes aldeas ninja. Si no hubiera sido porque el cuarto Hokage surgió de forma inesperada y cambió la situación en varios frentes, la guerra aún podría estar en un punto muerto. Así que cuando las otras grandes aldeas se enteraron de que uno de los Sannin, Orochimaru, había desertado, y de que el cuarto Hokage junto con su esposa, la Jinchuriki del Kyuubi, habían muerto en combate de forma accidental, era imposible que no empezaran a tramar algo. Después de que le aplicaran ungüento en todas las zonas hinchadas y enrojecidas, Kagami se fue a descansar temprano. Esa pelea contra Gui había sido la más dura que había tenido desde que obtuvo el Tenseigan, pero al mismo tiempo le había aportado mucha experiencia y conocimientos. Gui, como compañero de entrenamiento de artes marciales, era insustituible. A la mañana siguiente, Kagami se vendó los brazos y las piernas antes de dirigirse al centro de misiones. Una sola noche de reposo no era suficiente para que desaparecieran por completo los moretones. Por orgullo, Kagami no quería que Gui descubriera que estaba lleno de heridas. Gui ya estaba esperando desde temprano a la puerta del centro de misiones. Cuando vio llegar a Kagami, lo saludó desde lejos. Kagami, Aquí estoy. Aquí estoy. al ver a Gui saltando y brincando en la entrada del centro de misiones para saludarlo, Kagami sintió vergüenza. Al entrar en el centro de misiones, Kagami comenzó a revisar directamente la lista de misiones de rango A. Gui, a su lado, dijo en voz baja. Kagami, ¿no se supone que las misiones de rango A solo las pueden tomar los Jounin? Kagami explicó de pasada.
Hace unos días lideré un equipo en una misión de rango A, así que tengo un permiso especial para tomar algunas de ellas. Gui se sorprendió. ¿Qué? ¿Has completado una misión de rango A? Para Gui, que siempre estaba haciendo misiones de rango C o D, completar una de rango A solo existía en sus fantasías. Así que al oír que Kagami, siendo Chuunin, había liderado una misión de rango A, se quedó atónito. Kagami lo miró de reojo. ¿Qué tiene de extraño? Si yo me junto con un chico del clan Uchiha, no es tan raro completar una misión de rango A. Gui se rascó la cabeza y sonrió. Es verdad, tú eres un genio. Kagami asintió satisfecho. Justo eso era lo que quería. Consolidar en la mente de Gui una imagen de gran poderío, aunque él mismo considerara que no tenía mucho que ver con la palabra genio. Capítulo 23. Rastreo y encuentro. Tras hojear unas páginas, una misión captó la atención de Yuga Kagami. Aniquilar a los ninjas errantes dentro del país del fuego. Las misiones de rango A implicaban combates entre ninjas, por lo que Kagami tenía 3 principios para seleccionarlas. Primero, que la ubicación estuviera cerca, porque si el lugar de la misión quedaba muy lejos, era fácil que surgieran imprevistos en el camino. Después de todo, la guerra acababa de terminar y el mundo seguía siendo peligroso. Segundo, que el enemigo no fuera demasiado fuerte. Tercero, que los antecedentes del enemigo fueran simples, para no acarrear rencores innecesarios por culpa de la misión. Por lo tanto, la misión de aniquilar a los ninjas errantes dentro del país del fuego cumplía perfectamente con sus 3 principios, y le llamó la atención de inmediato. Entregó la hoja de la misión a Gui y señaló el anuncio. ¿Qué te parece esta misión? Gui respondió. No tengo ninguna objeción. Tomaron la misión y, sin demora, partieron de inmediato. De camino, Kagami y Gui analizaron la información detallada que habían obtenido en el centro de misiones sobre esta misión. El cliente era el daimyo del país del fuego. Recientemente, un grupo de ninjas errantes había atacado varias aldeas del país del fuego cercanas a la frontera con el país de las olas, causando numerosas bajas y pérdidas materiales. Según los informes, el grupo estaba compuesto por entre 5 y 7 ninjas, aparentemente ninjas renegados de Kirigakure. Eran habilidosos y actuaban con gran crueldad. Debido a la guerra, el número de ninjas que desertaban aumentaba cada año en todas las aldeas, y Konoha no era una excepción. Sin embargo, la mayoría de estos renegados que huían de la guerra se refugiaban en países pequeños sin aldea ninja. No era común que se atrevieran a atacar tan abiertamente el país del fuego. Kagami advirtió. Si se atreven a saquear el país del fuego, no deben ser débiles. No los subestimes. Gui asintió rápidamente. Al ver que Gui parecía un poco nervioso, Kagami reflexionó y añadió. Tampoco te pongas demasiado tenso. Estos renegados que solo se atreven a atacar a civiles quizá no sean tan fuertes. Si nos desenvolvemos con normalidad, no debería haber problema para completar la misión. Gui apretó los puños. Yo no les tengo miedo. Unos días después, Kagami y Gui, tras seguir el rastro, llegaron a una aldea que había sido atacada hacía poco. El lugar estaba hecho un desastre, con cadáveres esparcidos por todas partes. El aire olía a sangre y los lamentos y los llantos no cesaban. Kagami se acercó a un superviviente y preguntó. Somos ninjas enviados por Konoha. Díganos, ¿quién los atacó? El superviviente parecía aturdido. Miró fijamente a Kagami y tardó un buen rato en responder. No sé quiénes eran. Mataban a todo el que veían y después se marchaban. Sin dejarse afectar por la tragedia, Kagami insistió con calma. ¿Cuántos eran? ¿Cuándo se fueron? ¿Hacia dónde? El superviviente señaló una dirección. Se fueron hacia allá. No sé cuántos eran ni cuándo se marcharon. Kagami miró fijamente hacia donde señalaba el hombre y luego dijo con voz fría. Vamos tras ellos. Gui, que ya estaba furioso, asintió con decisión. ¿Sí? Rastrear era una asignatura básica en el clan Hyuga. Cualquier Hyuga que hubiera ido a la guerra era un experto en seguimientos, y Kagami no era la excepción. Así que pronto encontró las huellas que habían dejado los fugitivos. Momentos después, los dos se detuvieron frente a un lodazal. Tras examinar las pisadas en el barro, Kagami dijo. Son entre 5 y 7. Los pasos parecen algo desordenados. Quizá iban con prisa. Gui se impacientó. ¿Y qué esperamos? Vamos tras ellos. Kagami negó con la cabeza y señaló un árbol cercano. Calma. ¿Ves el musgo en ese árbol? Gui miró y vio una media huella borrosa en el musgo. Preguntó extrañado. ¿Cómo es que hay una huella allí? ¿Hay alguien más siguiendo a estos renegados? La huella en el árbol no pertenecía al mismo grupo que las del lodazal.
Si las del lodazal eran de los ninjas errantes, entonces la huella en el árbol debía ser de otro grupo de ninjas. Nosotros ya hemos aceptado la misión, así que la aldea no debería enviar a nadie más. Por eso sospecho que el otro grupo que sigue a estos renegados debe ser de Kirigakure. La deducción de Kagami no era infundada. Según la información, los renegados eran de Kirigakure, por lo que tenía todo el sentido que Kirigakure hubiera enviado un escuadrón de ejecución. Al verse implicada otra aldea, Gui dudó. ¿Qué hacemos entonces? Kagami lo pensó un momento y luego dijo con firmeza. Todo lo que nos impida completar la misión es un enemigo. Pero. No hay peros. Sigamos. Después de seguir un tramo más, Kagami y Gui se vieron obligados a detenerse. Ante ellos había dos grupos de ninjas enfrentados. Uno de los grupos, formado por 4 personas, iba vestido con el uniforme de la unidad de asesinato de Kirigakure. Solo el líder no llevaba máscara, sino el rostro vendado. Por su complexión y aspecto, Kagami reconoció que parecía ser Momochi Zabuza, apodado el demonio. El otro grupo, de solo 2 personas, era de la Anbu de Konoha. Uno de ellos, de complexión pequeña y pelo blanco, aunque llevaba una máscara de zorro, Kagami identificó que era Atake Kakashi, un ninja genio de su misma promoción. La tensión entre ambos bandos era máxima, como si estuvieran a punto de pelear en cualquier momento. Al ver que habían llegado más ninjas de Konoha, Zabuza desenvainó la espada que llevaba a la espalda, en clara actitud de pelea. Desde lo alto de una rama, Kagami, con una mano en la cadera, miró con desprecio a los ninjas de la unidad de asesinato de Kirigakure y dijo con tono altivo. «Largo de aquí». Zabuza se enfureció al oírlo. «Buscas la muerte, mocoso». Kagami, sin inmutarse, ordenó con indiferencia. «Gui, dale una lección». Gui, que ya se había acostumbrado a seguir las órdenes de Kagami durante todo el camino, y más tratándose de ninjas de Kirigakure, asintió y se lanzó contra Zabuza dando un grito. Parece que ninguno de los dos bandos esperaba tanta arrogancia por parte de Kagami. Tanto la unidad de Kirigakure como la Anbu de Konoha se sobresaltaron. Sin embargo, ambos grupos tenían reservas y no intervinieron de inmediato. Solo se apartaron para dejar espacio a Zabuza y Gui, que comenzaron un combate 1 contra 1. Gui, especialista en artes marciales, se lanzó directamente al ataque cuerpo a cuerpo, impidiendo que su oponente usara ninjutsu. Zabuza, confiado en su habilidad con la espada, no temía el combate cuerpo a cuerpo y se enfrentó a Gui sin dudarlo. En un instante, el aire se llenó de golpes y destellos de acero. En ese momento, Zabuza ya era conocido en Kirigakure. Aunque todavía no era miembro de los 7 espadachines de la niebla, ya destacaba entre los de su generación. Sus movimientos eran feroces y desprendían un fuerte instinto asesino. Gui también estaba en plena fase de crecimiento. Su velocidad y fuerza aumentaban día a día. Ya no era el colista de la academia. La pelea entre ambos se volvió intensa desde el principio, y el alcance del combate fue creciendo, obligando a los ninjas de ambos bandos a retroceder un poco más. Al poco rato, Gui pateó el filo de la espada de Zabuza y ambos saltaron hacia atrás, rompiendo el contacto. Capítulo 24. Victoria rápida. Cuando ambos se separaron, la escena quedó en completo silencio. Gui tenía el rostro serio. En ese momento, su cuerpo presentaba una docena de cortes, grandes y pequeños. Aunque las heridas eran superficiales, algunas apenas habían rozado la piel, lo cierto es que había resultado herido. Zabuza, empuñando su espada de forma horizontal, respiraba con dificultad y una expresión feroz en el rostro. En las costillas había recibido una fuerte patada de Gui. Parecía tener varias fracturadas. Por un momento no podía enderezarse del todo, y cada respiración le producía un dolor punzante. Kagami, que seguía en el árbol, vio la oportunidad y dijo de inmediato. «Gui, retírate». Gui no discutió y se apartó en silencio. Aunque el combate había sido breve, Gui pudo calibrar el nivel de Zabuza y sabía que, si no usaba su jutsu prohibido, le sería difícil vencerlo. Bajó suavemente de la rama y, frente a todos, tanto amigos como enemigos, caminó hacia Zabuza mientras decía. «Yo no soy como Gui. Contra escoria como vosotros, de Kirigakure, no hace falta que me esfuerce demasiado». Su tono era plano y su expresión despectiva, como si solo fueran animales insignificantes. Zabuza nunca había recibido semejante menosprecio, y enfureció. «¿Cómo te atreves a llamar escoria a un tipo como Zas?» Kagami se lanzó como un rayo. Ese era el momento que había estado esperando. Aunque Zabuza estaba furioso, no era ningún novato. Se dio cuenta de que había caído en la trampa, cerró la boca y giró su espada para atacar a Kagami, que se le echaba encima. Swoosh. La hoja cortó el aire con un silbido agudo. Pero Kagami no sintió miedo.
Nadie se dio cuenta de que, bajo sus gafas protectoras, su Tenseigan brillaba con un resplandor magnífico. Gracias a la incomparable capacidad de percepción de su Tenseigan, ya había notado que el chakra de Zabuza fluía hacia sus manos y que, al mismo tiempo, no había chakra concentrado en sus piernas, ni signos de contracción muscular repentina. Todo esto revelaba la intención táctica de Zabuza. Aquel corte horizontal de Zabuza claramente solo buscaba alejar a Kagami. Que sus músculos de las piernas no se contrajeran indicaba que no había aplicado fuerza, lo que también significaba que tras ese corte no habría un ataque de seguimiento. Además, el chakra acumulado en sus brazos indicaba que, tras alejar a Kagami con el tajo, Zabuza planeaba soltar la espada y hacer sellos para usar ninjutsu. En una fracción de segundo, Kagami había previsto todos los movimientos tácticos de Zabuza, observando el flujo de chakra y los mínimos cambios en los grupos musculares de sus extremidades. Así que, se detuvo. Se inclinó hacia atrás. Los movimientos de Kagami fueron fluidos. Esquivó fácilmente el tajo horizontal de Zabuza sin alejarse ni un ápice de él. ¿Cómo es posible? Al ver que Kagami esquivaba su ataque de forma tan justa, ni más ni menos, como si no le preocupara lo más mínimo un ataque posterior, Zabuza se alarmó. En ese momento, Zabuza comprendió que Kagami había leído su táctica, pero ya era tarde para cambiar de movimiento. Aprovechando que Zabuza no podía recuperarse ni cambiar de ataque, Kagami se agachó, se acercó a él y, moviendo ambos brazos, ejecutó una serie de golpes de Hadouken. Zabuza, clavando la mirada en las palmas de Kagami, cubiertas de chakra, sintió cómo se le hundía el corazón. Ya fuera volver a blandir la espada o soltarla para hacer sellos, todo llegaba tarde. Pum, pum, pum. Una serie de golpes sordos llegó a oídos de los presentes. Mientras sonaban los golpes, Zabuza tembló de pies a cabeza y, como un globo desinflado, cayó al suelo sin fuerzas. Uf. Tanto los tres miembros de la unidad de asesinato de Kirigakure como los Anbu de Konoha contuvieron la respiración. No era para menos. Kagami había resuelto el combate con demasiada limpieza y facilidad. Contra un rival del calibre de Zabuza, incluso Kakashi, con su fama de genio, o el Jounin de la Anbu que lo acompañaba, no tenían la seguridad de ganar. Pero Kagami, en un solo intercambio, había derrotado a Zabuza. Todo el proceso fue simple y natural, como si su oponente no fuera más que un genin novato. Kagami, en medio del campo, seguía con la misma expresión impasible, sin sorpresa ni alegría. Miró a los tres ninjas de Kirigakure que estaban algo más lejos, levantó con el pie a Zabuza, que yacía inconsciente en el suelo, y de una patada lo lanzó hacia ellos. Lleváoslo y largaos. Dos de los ninjas de Kirigakure sujetaron a Zabuza, mientras el otro decía: nosotros estamos aquí por orden de nuestra aldea para cazar a unos renegados. Kagami levantó ligeramente la barbilla y, mirando con desprecio a los ninjas de Kirigakure, dijo con frialdad: los renegados que mencionáis son mi objetivo. Si os atrevéis a entrometeros, no dudaré en acabar también con vosotros. Al ver a Zabuza inconsciente, y luego a los dos Anbu de Konoha que observaban amenazantes a poca distancia, los ninjas de Kirigakure intercambiaron miradas y, cargando a Zabuza, se retiraron apresuradamente. Tras la retirada de los de Kirigakure, Kagami no se dirigió a los dos Anbu. Llamó a Gui, que ya se había vendado las heridas, y continuaron siguiendo la pista de los ninjas errantes. En ese momento, los dos Anbu se miraron el uno al otro. El de mayor edad murmuró: oye, ese chico de antes usó el Hadouken, ¿no? ¿Es de los Hyuga? Kakashi, que llevaba la máscara de zorro, asintió. Sí, los conozco a los dos. Son de mi misma promoción. Uno se llama Migu y el otro Hyuga Kagami. El Anbu mayor se sorprendió. Recuerdo que en tu promoción, aparte de ti, no parecía haber nadie especialmente bueno. ¿Qué? De la promoción de Kakashi, 9 de cada 10 compañeros habían muerto en la guerra. Los pocos supervivientes solían ser Chunin. Solo Kakashi había dado un paso adelante y alcanzado el rango de Jounin a muy temprana edad. Así que, a ojos de este Anbu, Kakashi era, sin duda, el mejor ninja de su promoción. Kakashi, en ese momento, también estaba desconcertado. No tenía un recuerdo muy claro de Kagami. Le parecía alguien corriente, sin nada que destacara. Pero la actuación de Kagami ese día le había dejado asombrado, sobre todo la confianza con la que trataba a la famosa unidad de asesinato de Kirigakure como si no valieran nada. Sin saber por qué, le recordó a su sensei, el cuarto Hokage. El Anbu mayor continuó reflexionando. Anótalo. Cuando volvamos, infórmale al Hokage-sama. Gente con este talento debería ser reclutada en la Anbu cuanto antes. Por su parte, Kagami. Mientras corría a gran velocidad, Gui no pudo evitar preguntar:
Kagami, ¿por qué no les pedimos información a esos dos Anbu sobre los ninjas errantes? Kagami sonrió. No hacía falta. La aparición de la unidad de asesinato de Kirigakure confirma que esos renegados son de allí. Y los Anbu solo estaban para vigilar a los de Kirigakure mientras estuvieran en el país. Si no, ya habrían actuado. Sin necesidad de pensar demasiado, Kagami había adivinado la situación. Si Kirigakure había enviado a su unidad de asesinato, era para arreglar sus propios asuntos y llevarse los cuerpos. Eso también indicaba que entre los renegados tal vez hubiera un ninja con Keko y Genkai de Kirigakure. Los dos Anbu, Kakashi y el otro, estaban claramente vigilando a la unidad de asesinato de Kirigakure. El hecho de que solo estuvieran frente a frente sin pelear lo confirmaba. Al oírlo, Gui también pensó que era razonable. Si aquellos dos Anbu solo estaban allí para vigilar, probablemente no tendrían información sobre los renegados. Además, ellos ya habían localizado el rastro, así que no valía la pena perder más tiempo. Entonces Gui añadió. Kagami, lo que has hecho ha sido increíble. Ese tipo parecía bastante fuerte, y ni siquiera pudo resistir un solo ataque tuyo. Kagami sonrió con un leve orgullo, las comisuras de sus labios ligeramente elevadas. Capítulo 25. Transformación. Por cómo había actuado hacía un momento, en el fondo también estaba un poco orgulloso, pero no iba a dejar que una victoria tan fácil se le subiera a la cabeza. Siendo objetivos. Zabuza había tenido un duro intercambio con Gui, había gastado mucha energía y perdido gran parte de su agresividad, y lo más importante, tenía varias costillas rotas. Aunque esas heridas no se veían por fuera, en realidad afectaban mucho al combate, sobre todo en el combate cuerpo a cuerpo. Esa era una de las principales razones por las que Zabuza había optado por intentar alejar a Kagami para luego soltar la espada y usar ninjutsu. Con las costillas lastimadas, salir perdiendo en un combate físico era seguro. De este modo, Kagami no solo se había aprovechado de que su oponente estaba herido, sino que además había tomado la iniciativa y sorprendido. A eso se sumaba la ventaja que le daba la increíble percepción de su Tenseigan. La acumulación de todos estos factores fue lo que había propiciado aquella victoria rápida. Eso sí, también demostraba que Kagami estaba cambiando. El antiguo y mediocre Kagami estaba desapareciendo para dar paso a un nuevo y prometedor ninja, decidido, astuto y con gran capacidad para aprovechar las oportunidades. Gui, sintiendo curiosidad, preguntó. Kagami, parece que no les tienes ningún miedo a esos ninjas de Kirigakure, pero se supone que ellos son Jounin, ¿verdad? Kagami respondió. Supongo que serán Jounin especial, nada más. Aunque un Jounin especial también se considera Jounin, en realidad hay cierta diferencia con un Jounin de verdad. El rango de Jounin es un concepto muy amplio que esconde a muchos monstruos, incluidos ninjas de nivel Kage. En cambio, el rango de Jounin especial es mucho más concreto. Los que son realmente fuertes suelen ascender a Jounin con rapidez, así que los que se quedan en este rango, en su mayoría, son un poco inferiores a un Jounin normal. La probabilidad de que haya un ninja de nivel Kage entre ellos es muy baja. Además, la actitud que Kagami había mostrado ante los de Kirigakure también tenía algo de teatro. En realidad, desde el momento en que se encontró con el enfrentamiento entre la unidad de asesinato de Kirigakure y los Anbu de su aldea, Kagami ya había empezado a actuar. Quería cambiar por completo su antigua imagen mediocre, pero sin pasarse ni mostrarse demasiado impaciente. Para ello, elegir al oponente adecuado era fundamental. Zabuza, que tenía el nivel de un Jounin especial pero sin demasiada experiencia, era sin duda un buen escalón. En cuanto a su actitud arrogante, también era algo deliberado. Primero, porque los herederos de los grandes clanes con Keko y Genkai suelen ser, en mayor o menor medida, arrogantes. Esa actitud era, en realidad, la más normal. Y segundo, la arrogancia implica que no eres alguien con quien meterse. Ante una persona arrogante y fría, muchos se lo pensarían dos veces antes de buscarse problemas. Eso, de forma sutil, le ahorraría a Kagami muchos inconvenientes. Pero lo que realmente le había impulsado a empezar a forjar una nueva imagen tan pronto era otra cosa. El día anterior, Suzumi le había dado una noticia. Ante la grave escasez de personal en la aldea, los altos mandos habían decidido seleccionar a un grupo de Chunin para ascenderlos a Jounin especial. Y esta oportunidad de ascenso, Kagami estaba decidido a conseguirla. Una vez se convirtiera en Jounin especial, su estatus y posición cambiarían por completo. Había que tener en cuenta que su rango actual era el de Chunin, ascendido de forma acelerada por la guerra, y su posición era inferior a la de los Chunin, que ascendían tras una evaluación normal.
Así que si conseguía ser Jounin especial, equivaldría a saltar 2 niveles, situándose por encima de todos los Chunin, dejando atrás para siempre su destino como carne de cañón y convirtiéndose en una de las fuerzas de élite de la aldea. Y una vez fuera Jounin especial, podría solicitar a la aldea, mediante méritos acumulados, el aprendizaje de ninjutsu avanzado e incluso técnicas secretas. En su día, el cuarto había aprovechado los méritos conseguidos en el campo de batalla para obtener la oportunidad de aprender el Iraishin no Jutsu, lo que sentó las bases de su camino hacia el nivel Kage. Tras seguir el rastro durante varias horas, Kagami y Gumi finalmente localizaron al grupo de ninjas errantes. Eran 5, todos vestidos como ninjas de Kirigakure. El líder llevaba el pelo recogido en un moño y tenía un punto rojo vermellón sobre cada ceja. Parecía ser del clan Kaguya, de cierto renombre en Kirigakure. Kagami dijo en voz baja. Parece que es el clan Kaguya, el del Shikotsumyaku. Ten cuidado. Guri asintió con seriedad. Los clanes con Kekko y Genkai conocidos eran casi todos peligrosos. Guri, que había pasado por la guerra, lo sabía bien. Y el clan Kaguya de Kirigakure era famoso por su ferocidad y su locura, unos azoteas que todos evitaban en el campo de batalla. El ninja del clan Kaguya se echó a reír. ¿Konoha nos ha enviado a 2 mocosos para perseguirnos? Los otros ninjas errantes también rieron a carcajadas. Uno de ellos se burló. He oído que al Hokage de Konoha lo mataron hace poco en su propia aldea. Parece que Konoha va de mal en peor. Kagami observó los alrededores con su Tenseigan y, tras confirmar que no había nadie más cerca, tomó una decisión. El Shikotsumyaku del clan Kaguya, combinado con sus excelentes habilidades marciales, ofrecía una defensa y un ataque formidables. Las técnicas marciales y las armas convencionales no solían funcionar contra ellos. Incluso el Juuken quizá no fuera suficiente para atravesar su armadura de hueso. Así que el clan Kaguya era una pésima oponente para los ninjas de artes marciales como él y Gui. Precisamente por eso, Kagami decidió sin dudarlo usar el Rinten Nioi para atacar por sorpresa. Atraería hacia sí al líder del clan Kaguya y usaría el Juuken para sellar rápidamente su chakra, impidiéndole usar su Shikotsumyaku. Una vez decidido, Kagami fingió debilidad. Esto es territorio del país del fuego. Largaos ahora mismo. Los ninjas errantes, al oírlo, se rieron aún más fuerte. Alguno incluso sacó su cantimplora y se puso a beber como si nada. Kagami dio unos pasos adelante, fingiendo una valentía que no sentía, y gritó. Si no os vais, no culparéis a Konoha si se pone desagradable. El ninja del clan Kaguya también caminó hacia Kagami y sonrió. Mocoso, ¿acaso sabes quién soy? Cuando llevaba dicha la mitad, el ninja del clan Kaguya sintió de repente una enorme fuerza de atracción que tiraba de su cuerpo hacia donde estaba Kagami. Al mismo tiempo, Kagami saltó y se lanzó como un tigre al encuentro. Apenas les separaban una decena de metros, así que en un abrir y cerrar de ojos chocaron. Pum, pum, pum. Con una serie de golpes sordos, el ninja del clan Kaguya, sin siquiera haber tenido tiempo de activar su Kekko y Genkai, sintió como todos sus puntos de presión eran sellados por el Juuken de Kagami. Cayó al suelo como un costal, completamente indefenso. Pero sellarle los puntos de presión no era suficiente. Kagami, sin piedad, ejecutó sobre aquel oponente inerme una serie de golpes de 8 trigramas, apuntando siempre a puntos vitales, y en un instante acabó con él, destruyendo también su cerebro. Aquellos eran ninjas renegados, el objetivo de su misión, no como Zabuza. Así que no había piedad. Mientras Kagami atacaba, Gui también se abalanzó para contener a los otros 4 ninjas errantes. Aparte del líder del clan Kaguya, los otros 4 no tenían mucha habilidad. Así que, sin necesidad de que Kagami fuera a ayudarle, Gui se encargó de todos ellos. Tras sellar el cadáver del ninja del clan Kaguya en el pergamino de la misión, Kagami y Gui se dieron prisa en regresar a la aldea. De camino, Gui no pudo contener su curiosidad y preguntó. Kagami, ¿qué ha pasado antes? Kagami sonrió. ¿Acaso crees que solo tú tienes una técnica secreta? Lo que acabo de usar es mi técnica secreta. Capítulo 26. Selección. Gui no poseía ningún Kekko y Genkai, pero su dominio del Gouken le otorgaba una gran capacidad de observación. Que Kagami hubiera usado el Rinten Nioi a tan corta distancia no podía ocultarse de él. Sin embargo, no le dio muchas vueltas. Al oír a Kagami decir que era una técnica secreta, exclamó con admiración. Ni siquiera me di cuenta de cuando la activaste. Tu técnica secreta es increíble. El Rinten Nioi, igual que el Shinra Tensei de Pain, destacaba por no necesitar sellos y podía activarse a voluntad en el momento en que se pensara en ella. Quien no la conociera, caería con facilidad la primera vez que se enfrentara a ella.
En su momento, un luchador tan hábil como Sasori, por un descuido, permitió que Kagami le arrebatara la marioneta humana del tercer Kazekage, invirtiendo por completo el rumbo del combate. Entonces, Kagami borró su sonrisa y advirtió con seriedad. Recuerda, esto es mi secreto. No se lo reveles a nadie, ni siquiera a los compañeros de la aldea. Proteger el secreto del Rinten-Nioi era una de las razones por las que Kagami no había capturado con vida al objetivo de la misión, sino que lo había matado en el acto. Gui asintió. Lo entiendo. No se lo diré a nadie. Kagami confiaba bastante en Gui. Aunque a veces resultaba ridículo, en esencia era un ninja que cumplía las normas. De regreso en la aldea, Kagami y Gui se dirigieron directamente al centro de misiones. Tras entregar la misión, el centro de misiones volvió a aumentar los permisos del equipo de Kagami, ofreciéndole acceso a todas las misiones de rango A de alta dificultad, incluidos asesinatos. La misión había sido ejecutada a la perfección. No solo había eliminado rápidamente a todos los objetivos, sino que además había traído el cadáver de un ninja con Kekkei Genkai de Kirigakure. Se podría decir que había superado con creces lo esperado. El cadáver de un ninja, en cierto modo, era una fuente de información. Especialmente el de un ninja con Kekkei Genkai, cuyo valor de investigación era aún mayor. Por ello, durante la guerra, todas las grandes aldeas habían formado hábiles equipos de recuperación de cadáveres, encargados de recoger los cuerpos de los ninjas con Kekkei Genkai que quedaban en el campo de batalla para su estudio. En los meses siguientes, Kagami y Gui se convirtieron en auténticos adictos a las misiones. Con el rango de Chuunin, completaron 2 misiones de rango A y 5 de rango B. Su eficacia los convirtió en un tema de conversación menor dentro de la aldea. Los recepcionistas del centro de misiones incluso empezaron a seleccionar misiones para Kagami y a facilitarle el trabajo. Tras completar otra misión de rango B, cuando Kagami regresaba a casa, sintió de repente que alguien lo observaba. Sin inmutarse, observó a su alrededor y frunció ligeramente el ceño. En las calles de alrededor no había nadie escondido mirándolo. De eso estaba seguro gracias a su Tenseigan. Sin embargo, la sensación de ser observado persistía, lo que no podía sino intrigarlo. Pronto recordó una técnica secreta, una que había usado el tercero. La técnica del telescopio. ¿Será el tercero quien me está espiando? Parece que mi esfuerzo de los últimos meses ha llamado su atención. Al deducir que probablemente era el tercero quien lo observaba, Kagami dejó de preocuparse. La vigilancia del tercero era, evidentemente, una evaluación antes de emplear a Kagami. De lo contrario, con lo ocupado que estaba actualmente, no tendría tiempo para fijarse en un simple Chunin. Estas vigilancias esporádicas duraron cerca de un mes. Kagami ya era bastante prudente de por sí, y desde que sospechó que el tercero lo observaba, lo fue aún más, sin mostrar ningún comportamiento anómalo. Solo hacía misiones, una tras otra, así que estaba seguro de que el tercero no descubriría ningún desliz por su parte. Y así fue. Poco después, Kagami recibió la notificación de la evaluación interna para ascender a Jounin especial. Un Jounin especial ya podía considerarse una fuerza de élite de la aldea. Aunque la aldea podía movilizar hasta 10.000 ninjas en tiempos de guerra, en realidad, incluyendo a los Jounin especiales, el número de Jounin apenas superaba unos cientos. En otras palabras, de cada 100 ninjas en la aldea, solo unos pocos eran Jounin o Jounin especiales. Los otros 90 y tantos eran Chuunin o Genin. Esa proporción significaba que los Jounin especiales eran ya un auténtico nivel de mando. En tiempos de guerra, un Jounin especial podía incluso dirigir varios equipos de 4 personas en una misión. El lugar de la evaluación era una base de la Ambu. Allí, Kagami reconoció muchas caras conocidas. Entre ellos estaban Gui, Yui Kurenai, Sarutobi Asuma, Iruka, Mitarashi Anko, Shiranui Genma, Monlig Tayate, y otros Chuunin de su edad. También había muchos Chuunin veteranos de mediana edad, e incluso uno más joven que él, el genio del clan Uchiha. Uchiha Shisui. Gui lo llamó desde lejos. Kagami. Aquí, aquí. Kagami se acercó y saludó a sus compañeros de promoción que estaban reunidos. Antes, relacionarse con este grupo lo habría intimidado un poco, porque ser ninja es una profesión en la que el poder lo es todo. Sin habilidad, ni siquiera con los compañeros de promoción se puede tener una relación cercana. Pero ahora Kagami podía tratar con ellos con tranquilidad. Mentalmente, incluso se sentía ligeramente superior. Al ver la expresión impasible de Kagami, Asuma, con desdén, preguntó. Oye, ¿es cierto que tú y Gui habéis completado varias misiones de rango A? Al oír a Asuma, Kurenai, Iruka, Anko y los demás se acercaron. Evidentemente, el tema también les interesaba. Kagami asintió. Sí.
Gui soltó una sonora carcajada. ¿Ves? No mentía. Hemos completado varias misiones de rango A. Gui, siempre objeto de burlas, estaba acostumbrado a escuchar cómo los demás presumían. Por fin le tocaba a él presumir, y su estado de ánimo era excepcionalmente bueno. Que Gui, el colista, presumiera delante de ellos no sentó bien a nadie. Todos sintieron el impulso de competir, y la conversación derivó hacia la evaluación para Jounin especial. Asuma observó a su alrededor y dijo en voz baja a los presentes. He oído que hay más de 200 Chunin participando en esta evaluación, y solo hay unas 15 plazas para Jounin especial. Uf. Todos contuvieron el aliento. Más de 200 aspirantes para unas 15 plazas significaba que 13 o 14 personas competirían por una. La rivalidad sería feroz. Iruka, con el ánimo decaído, dijo. Parece que no tengo esperanzas. Genma y Ayate también suspiraron, igual que Iruka, sin confianza en sí mismos. Al verlos tan apesadumbrados, Asuma mostró su disgusto. Oigan, ¿no pueden tener un poco de fe? Ese maldito Kakashi ya es Jounin. ¿Cómo vamos a mostrarnos tan abatidos en la evaluación para Jounin especial? Como hijo del Hokage, sentirse superado por Kakashi era un complejo que Asuma no lograba superar. A veces, el tercero incluso lo comparaba con Kakashi para educarlo, lo que lo dejaba muy frustrado. Gui, que tenía el mismo complejo, apretó los puños y secundó. ¿Sí? Debemos alcanzar a Kakashi. Kagami, aprovechando un momento, observó a sus otros competidores. Hizo un cálculo rápido. Efectivamente, había más de 200 Chunin. Sin embargo, casi ninguno superaba su cantidad de chakra. Por eso, confiaba bastante en sí mismo. En ese momento, Uchiha Shisui se acercó y dijo. Estimado colega, le agradezco la atención que ha tenido con Itachi. Él me ha hablado de usted en varias ocasiones, diciendo que es un ninja excelente. Kagami lo observó atentamente. ¿Eres Uchiha Shisui? Shisui, con un tono ligeramente disculpativo, dijo. He sido un descortés, estimado colega. Sí, soy Uchiha Shisui. Capítulo 27. Uchiha Shisui. Examinando con atención a aquel Uchiha de baja estatura, la mente de Yuga Kagami comenzó a divagar. Uchiha Shisui. Un joven que influyó en la vida de Itachi e indirectamente propició la masacre del clan Uchiha. Un joven que ansiaba la reconciliación con la aldea, pero que sufrió la traición y la emboscada sin piedad de Danzo. Tras perder uno de sus Mangekyo Sharingan, para evitar que el conflicto entre su clan y la aldea se intensificara, tomó la firme decisión de suicidarse en silencio. Ese Uchiha, cuyo talento quizá superaba al del propio Itachi, puso fin a su vida, tan breve y brillante como la de un cometa, de una forma casi trágica. ¡Qué lamentable! Al pensar en el futuro de Shisui, Kagami no pudo evitar suspirar para sus adentros. El trágico final de Shisui estuvo indudablemente ligado a su ingenuidad. No debería haber revelado su Mangekyo Sharingan, y mucho menos confesar a los altos mandos de la aldea su Koto Amatsukami, una técnica ocular que despertaba recelo. Poniéndose en su lugar, si él fuera el Hokage y supiera que, en medio de unos Uchiha que planean un golpe de estado, ha surgido un guerrero que domina el Koto Amatsukami, probablemente tampoco podría sentirse tranquilo. Apartando sus pensamientos, Kagami sonrió. He oído muchas leyendas sobre el Sharingan. Espero tener esta vez la oportunidad de luchar contra ti y experimentar por mí mismo el poder de tu ojo. Shisui también sonrió. Comparado con su Byakugan, el Sharingan no tiene ventaja alguna. Pero también espero con muchas ganas poder enfrentarme a usted. Tras intercambiar unas cortesías, Shisui se dio la vuelta y se marchó. Shisui era muy consciente de las sospechas que la aldea albergaba hacia los Uchiha, por lo que se mantenía a cierta distancia de los ninjas de Konoha. Era una manera de protegerse a sí mismo y también de proteger a los demás. Viendo la espalda de Shisui alejarse, Kagami suspiró suavemente. El golpe de estado de los Uchiha resultaba ridículo únicamente porque los tres grandes guerreros de su clan o no hicieron nada o traicionaron. Sin mencionar a los traidores Shisui y Itachi, el propio líder del clan, Uchiha Fugaku, también había sido arrastrado por los suyos a planificar la rebelión. En realidad, él nunca había tenido una voluntad firme de llevarla a cabo, por eso, cuando descubrió la traición de su hijo, renunció a resistirse y sacrificó su vida para consagrar el camino ninja de Itachi. Y lo cierto es que, si los Uchiha hubieran estado unidos, no se sabe si el golpe habría triunfado, pero sin duda habrían destruido gran parte de Konoha. Incluso, solo Shisui, con su Koto Amatsukami, podría haber arrasado con los altos mandos de la aldea. Mientras Kagami reflexionaba, Gui se acercó y murmuró. Oye, aunque Shisui es muy famoso, parece un Uchiha con el que es fácil tratar.
Genma, con su sembón en la boca, soltó un resoplido. Eso depende de con quién. Kagami es de los Hyuga, por eso es tan cortés. Si fuera tú, igual ni te presta atención. Asuma también se acercó, con el ceño fruncido. Este tipo no es nada sencillo. Si te enfrentas a él en el examen, ten mucho cuidado. Gui, con curiosidad, preguntó. ¿Qué tal de fuerte es? He oído que ha matado a 3 Jounin de Kirigakure. Es el genio indiscutible del clan Uchiha, hizo una pausa y añadió. También he oído decir al viejo que su poder supera con creces el necesario para ascender a Jounin. Esta selección de Jounin especial es solo un trámite para él. Todos los presentes se sobresaltaron. ¿Qué? Viendo las caras de asombro, Asuma se encogió de hombros. ¿Qué tiene de extraño? Mirad bien, los Uchiha solo han enviado a una persona. Eso ya lo dice todo. Tras estas palabras, todos observaron con atención. Efectivamente, aunque la sala estaba llena de gente, el único ninja con el emblema del clan Uchiha en la ropa era Uchiha Shisui. De repente, todos sintieron un gran peso en el corazón. Asuma no había mentido. De las 15 plazas para Jounin especial, una ya estaba reservada para los Uchiha. Aunque, en realidad, no era propiamente una reserva, porque con la fuerza de Shisui, superar la selección era algo trivial. Esta reserva más bien limitaba a los Uchiha, impidiéndoles enviar a más miembros a disputar las plazas. Kagami, sin embargo, se dio cuenta de que el clan Hyuga también parecía haber enviado solo a un representante. Pensó, ¿acaso el clan ha llegado a algún acuerdo con la aldea y también me han reservado una plaza a mí? Al ver el leve cambio de expresión de Kagami, Asuma, con niños, le dio una palmada en el hombro. ¿Lo ves? Seguro que los Hyuga también han conseguido una plaza para ti. Kagami, con los brazos cruzados, puso cara de descontento. ¡Qué molestia! Hablar de contactos y enchufes, decir que le molestaba sería demasiado falso. Pero delante de sus compañeros, por cortesía, debía mostrar desdén por esos privilegios. Gui, como compañero de equipo, asintió convencido. Sí, sí. Con la fuerza de Kagami, seguro que pasa el examen sin problemas. Todos habían oído hablar de las recientes hazañas de Kagami y sabían que su fuerza había aumentado rápidamente, así que asintieron en señal de acuerdo. Además, en el fondo, todos pensaban que era natural que los privilegiados tuvieran ciertos beneficios. Sorprendía, sí, pero no era para tanto. En ese momento, el tercero apareció en la sala de examen. Todos los participantes eran ninjas con experiencia, así que el tercero no dio muchos rodeos y anunció directamente las reglas del examen. El examen consistiría principalmente en evaluar el poder de combate. Aquellos que tuvieran suficiente fuerza, o una habilidad especial difícil de igualar, pasarían la prueba. Por lo tanto, para los ninjas con Kekkei Genkai o técnicas secretas, ascender a Jounin especial resultaba más fácil que para los ninjas sin linaje. Las reglas del examen eran enfrentamientos mediante sorteo aleatorio. Tras el sorteo de los funcionarios, el primer oponente de Kagami fue su compañero de promoción, Yui Kurenai. En el campo de entrenamiento número 9. Kagami, con una mano en la cadera, dijo con tranquilidad. Kurenai, no tienes muy buena suerte. Kurenai, con el rostro sombrío, no dijo nada. Solo miraba fijamente a Kagami, como buscando un punto débil. Para una ninja especializada en genjutsu, enfrentarse a un ninja con Kekkei Genkai ocular era muy complicado. Como todo el mundo sabe, tanto el Byakugan como el Sharingan tienen cierta resistencia a las ilusiones. Aunque no son inmunes al 100%, para esos ninjas, la efectividad del genjutsu común se ve sin duda reducida. Kagami, en realidad, también sentía curiosidad por saber cómo de resistente era su Tenseigan a las ilusiones, así que, en lugar de atacar como solía hacer, esperó tranquilamente a que Kurenai actuara. La actitud tranquila de Kagami ejercía una enorme presión sobre Kurenai, que empezó a intuir que algo no iba bien. Bajo la presión del enfrentamiento, Kurenai no pudo contenerse más. Magen. Jubakusatsu. Kurenai usó nada más empezar su mejor genjutsu, una de las técnicas secretas de su familia. Kagami se sintió aturdido un instante, pero al momento recobró la compostura, como si no hubiera pasado nada. Kurenai exclamó asombrada. ¿Cómo es posible? Capítulo 28. Enemigo natural. Por la retroalimentación del chakra, Kurenai notó con claridad que Kagami había roto su genjutsu. Y ese resultado la dejó atónita. Según lo normal, incluso si un enemigo pudiera romper un genjutsu, normalmente necesitaría un proceso para hacerlo. Ese proceso podía consistir en usar sellos para movilizar el chakra y estimularse a sí mismo, o en lastimarse para estimularse.
En resumen, ese proceso para liberarse del genjutsu era casi siempre indispensable. Pero Kagami no había hecho nada de eso y había roto su ilusión. Eso desafiaba por completo su comprensión del genjutsu. Kagami, en el campo, también estaba reflexionando. Sin duda, el Tenseigan tenía una altísima resistencia a las ilusiones. Con un genjutsu ordinario, casi no necesitaba hacer nada. El Tenseigan podía eliminar de forma pasiva los efectos del genjutsu sobre él. Y todo el proceso ocurría en un instante. El combate continuaba. Kagami contuvo la alegría en su corazón y dijo a Kurenai. Te daré un consejo. Cuando te enfrentes a un poderoso usuario de dojutsu, no uses genjutsu a la ligera. Kurenai lo miró fijamente. ¿Por qué mi genjutsu no ha funcionado? ¿Cómo lo has hecho? La fuerte pregunta de Kurenai atrajo la atención de muchos. Varios Chunin que aún no habían pasado por el combate volvieron su mirada hacia la pelea entre Kagami y Kurenai. Al ver que tenía público, Kagami reflexionó. Era una buena oportunidad para consolidar su imagen de guerrero fuerte. Así que dijo con indiferencia. Para un poderoso usuario de dojutsu, el genjutsu ordinario no tiene ningún sentido. Por eso antes te dije que tuve mala suerte. Porque tus ilusiones no me afectan en absoluto. Kurenai no era de las que se rendían fácilmente. Al oírlo, soltó un resoplido y volvió a hacer sellos, cantando en voz baja. Genjutsu. Sanzetsu Sakura. Swoosh. Una suave brisa pareció cruzar el campo de entrenamiento número 9. Kurenai sonrió ligeramente. Has caído. Dicho esto, se agachó y, con la brisa, se lanzó con violencia contra Kagami, que permanecía inmóvil. Kagami seguía quieto, como atrapado en un genjutsu, ajeno a todo lo que le rodeaba. Pero justo cuando los Chunin que observaban creían que Kurenai iba a acertar, Kagami, sin previo aviso, levantó el brazo derecho y bloqueó con precisión la trayectoria de ataque de Kurenai. Tú. Su ataque, que parecía imparable, fue bloqueado, y Kurenai se quedó atónita. Kagami, sin siquiera girar la cabeza, se giró y dio una patada que envió a la aturdida Kurenai por los aires. Parece que no lo entiendes. Los genjutsu interferentes tampoco funcionan conmigo. Kagami hablaba despacio, con tono plano, como si solo estuviera exponiendo un hecho evidente. Kurenai, con el rostro lleno de resentimiento, se levantó del suelo y preguntó, desanimada. ¿Cómo es posible? El genjutsu era la especialidad del clan Yui, y aquello de lo que Kurenai siempre había estado más orgullosa. Pero hoy, ese orgullo se había hecho pedazos ante los hechos. No solo Kurenai, sino también muchos de los Chunin que presenciaban el combate estaban asombrados o desconcertados. Incluso Uchiha Shisui, que acababa de vencer a su oponente, también había fijado su atención en ellos. Kagami sabía que Kurenai había perdido a su padre en el reciente incidente del Kyuubi, y no quería provocarla demasiado. Pero pensándolo bien, era un hecho ineludible que los usuarios de genjutsu comunes estaban en desventaja frente a los poseedores de dojutsu. Que Kurenai se diera cuenta de eso pronto no tenía por qué ser malo para ella. Así que, manteniendo un tono frío, dijo. Siempre habrá alguien que te haga entender esto. Es mejor que te lo diga yo a que lo haga un enemigo. Kurenai lo miró. ¿Tu ojo realmente lo ve todo? Kagami se encogió de hombros y no respondió. Luego, recordando que en el futuro Kurenai sería derrotada con facilidad por Itachi, le advirtió con amabilidad. Si alguna vez te enfrentas a un verdadero experto en genjutsu que además posea un dojutsu, recuerda, no confíes demasiado en las ilusiones, o las consecuencias serán impredecibles. Kurenai asintió con seriedad y, sin dudarlo, optó por rendirse. Aunque perdió ese combate, no fue en vano. Al contrario, le hizo reconocer su talón de Aquiles y comprender qué tipo de ninja era su enemigo natural. En la tribuna de observación, a lo lejos. El tercero, al ver esta escena, reflexionó un momento y luego ordenó a los Anbu que lo acompañaban. En la última ronda, haz que Yuga Kagami se enfrente a Uchiha Shisui. El Anbu que lo acompañaba también parecía deseoso de ver un enfrentamiento entre el Sharingan y el Byakugan, así que asintió. Comprendido. Iré a organizarlo. Sin sorpresas, Kagami ganó 2 rondas más y obtuvo el derecho a participar en la última ronda del examen. En ese momento, solo quedaban 30 Chunin en el recinto. Entre esos 30, las únicas figuras conocidas para Kagami eran Gui, Asuma y Uchiha Shisui. Todos los demás compañeros de su promoción habían sido eliminados en rondas anteriores. En cuanto a las victorias consecutivas de Kagami y Shisui, Asuma ya las esperaba. Pero lo que no imaginaba es que Gui, siempre el colista, también hubiera ganado 3 rondas seguidas, así que exclamó asombrado. Gui, has mejorado mucho. Gui hizo su pose característica, mostrando su blanca dentadura, y rió.
Jajaja, soy la orgullosa bestia azul de Konoha. Al ver que los ganadores lo miraban, Asuma, apenado, hizo un gesto con la mano. No me miren así. No lo conozco. De verdad que no lo conozco. En ese momento, el tercero, con su pipa en la boca, se acercó lentamente. Los Chunin se apresuraron a hacerle una reverencia. El tercero sonrió. Sois los mejores Chunin de la aldea. Como Hokage, me siento orgulloso de vosotros. Pero las plazas para Jounin especial son limitadas, y tendréis que someteros a una última ronda de evaluación. Al oír esto, todos se miraron entre sí, y sus rostros se ensombrecieron. En este punto de la selección, los 30 restantes eran casi todos los mejores entre los Chunin. Nadie podía asegurar que fuera a vencer al otro, por lo que esta ronda final sería sin duda un combate reñido. Cof, cof. Tras 2 leves carraspeos, el tercero anunció. Que comience el sorteo de la última ronda. El resultado del sorteo no tardó en llegar. El primer combate de la última ronda. Hyuga Kagami contra Uchiha Shisui. Kagami no se sorprendió por este resultado. Nunca había creído en eso de los sorteos. En su opinión, manipular los resultados era una herramienta indispensable para todo superior, y no había nada que objetar. Shisui, tras un breve instante de desconcierto, recuperó la calma. A diferencia de la tranquilidad de Kagami y Shisui, el resto, al ver el resultado del sorteo, mostró un gran interés. Los dos grandes dojutsu de la aldea, el Sharingan y el Byakugan, ¿cuál es más fuerte?, era un tema recurrente en las conversaciones de la aldea. Por lo tanto, el enfrentamiento entre Kagami y Shisui sin duda daría mucho que hablar. Sin necesidad de que nadie lo instara, Kagami dio un pequeño salto y aterrizó en el campo de entrenamiento número 1. Mirando a Shisui, que subía lentamente al campo en el lado opuesto, dijo. Siento curiosidad por saber qué tan fuerte es el genio de la nueva generación de los Uchiha. No me decepciones. Capítulo 29. Hyuga contra Uchiha, parte 1. La actitud de Hyuga Kagami en ese momento era muy buena. En esa situación, Shisui seguramente no usaría su Mangekyo Sharingan ni ninguna técnica ocular relacionada. Entonces, lo que se disputarían serían las bases. Kagami tenía una cantidad de chakra superior a la de Shisui y además poseía un Tenseigan con una altísima resistencia al genjutsu. En artes marciales y ninjutsu, no salía perdiendo. Por lo tanto, tenía bastantes posibilidades de ganar este combate. Shisui, que subió lentamente al campo de entrenamiento, hizo una reverencia a Kagami y respondió. Haré todo lo posible, estimado colega. Comienza el combate. El juez que estaba frente al escenario dio la orden de inicio en el momento oportuno. Tan pronto como el juez terminó de hablar, tanto Kagami como Shisui entraron en estado de combate. Quien atacó primero fue Shisui. En menos de 2 segundos, lanzó una docena de shuriken. Clan. 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 Esos shuriken chocaron entre sí en el aire, alterando sus trayectorias. Unos por delante, otros por detrás, unos a la izquierda, otros a la derecha, formando una red desplegada que cubría el cielo y se abatía sobre Kagami. Aunque ya había visto el manejo de herramientas ninja de Itachi, al ver el lanzamiento de shuriken de Shisui, Kagami no pudo evitar sobresaltarse. Tanto el ángulo como la fuerza eran impecables. Incluso con su Tenseigan, Kagami no podía encontrar ningún punto débil. Solo le quedaba lanzar sus propios shuriken para buscar un espacio para esquivar. Conteniendo sus ansias, Kagami encontró una oportunidad al instante y lanzó hecho shuriken. Tim, tim, clan, clan. En un instante, el sonido de los choques de los shuriken al interceptarse resonó en todo el recinto del examen. Al ver el deslumbrante combate de lanzamiento de herramientas ninja en el escenario, los Chunin que observaban desde abajo contuvieron la respiración. Los que habían llegado hasta esta fase eran considerados buenos lanzadores de herramientas, y podían apreciar la intensidad del combate. De repente, entre la multitud, Gui exclamó. Mirad. Los shuriken que Kagami desvió se están moviendo de nuevo. Asuma, con el ceño fruncido, dijo con voz grave. Son hilos de acero. Shisui ha ensartado esos shuriken con hilos de acero especialmente tratados. Si no miras con atención, es imposible darse cuenta. Los gritos de asombro del público no afectaron a Kagami en el escenario. Como ya sabía la habilidad de los Uchiha con el lanzamiento de herramientas, ¿cómo no iba a estar atento a los ataques secundarios? Por eso, al contraatacar, ya estaba atacando deliberadamente los hilos de acero que ensartaban los shuriken. Pero esos hilos eran claramente especiales. No solo eran resistentes, sino que tampoco reflejaban la luz. Incluso con su Tenseigan, mientras se movía a gran velocidad, Kagami no podía identificarlos uno por uno.
Además, la técnica de Shisui era muy hábil, así que después de un buen rato, Kagami seguía dejando pasar algunos hilos. La consecuencia de ese error fue que rápidamente cayó en desventaja. Esto se debía tanto a la falta de habilidad de Kagami en el lanzamiento como a su falta de preparación, porque en solo unos momentos de intercambio, su bolsa de herramientas se había vaciado. Pensaba que a Shisui también le quedaban pocas herramientas, pero para su sorpresa, Shisui sacó un pergamino, lo desenrolló y, con solo presionarlo, entre una nube de humo aparecieron innumerables shuriken. Ensartados por los hilos de acero, esos shuriken oscilaban en el aire, como si tuvieran vida propia. A primera vista, Kagami incluso pensó que Shisui los controlaba con la mente. Ante tal espectáculo, solo le quedó un pensamiento. ¿Así se pueden usar las herramientas ninja? Abajo, en el público. Asuma negó con la cabeza y suspiró. Parece que Kagami va a perder. Este Shisui es más difícil de lo que imaginaba. Gui, sin apartar la vista del combate, dijo sin volverse. Tranquilo, esto solo es el calentamiento. Kagami todavía no se ha esforzado de verdad. Como decía Gui, cuando Kagami comprendió que solo con su capacidad ocular no podía compensar la diferencia en el lanzamiento de herramientas, abandonó el intercambio y se lanzó directamente contra Shisui. Las artes marciales eran su fuerte. Al ver a Kagami abalanzarse con ímpetu, Shisui movió ligeramente los dedos que controlaban los hilos de acero, como si tocara una pieza maestra, y los innumerables shuriken que oscilaban a su alrededor se dispararon contra Kagami. Kaiten. Tras meses de entrenamiento, Kagami dominaba a la perfección el uso del Kaiten, podía activarlo en cualquier momento y lugar, a voluntad. Clan, clan, clan. El impacto de la innumerable cantidad de shuriken contra el kaiten resonó con un ruido que taladraba los oídos, y los shuriken rebotados por el kaiten salieron despedidos en todas direcciones. Doton. Doryueki. El tercero Kage, con gran rapidez de reflejos, usó Doton para levantar 4 muros de tierra en el borde del campo de entrenamiento, conteniendo a duras penas los shuriken que había repelido el kaiten. Los chunin que observaban también retrocedieron apresuradamente una decena de metros. Uno de ellos, Asuma, mientras se secaba el sudor frío de la frente, murmuró. Estos dos. Gumi parecía no preocuparse lo más mínimo y soltó una carcajada. Para poder ver un combate tan emocionante, asumir algunos riesgos es inevitable. En el escenario, aprovechando el momento que le había dado el kaiten, Kagami por fin logró acercarse a Shisui. Con las dos palmas extendidas, se lanzó como un tigre que sale de su jaula, imparable. Shisui, sin temor, desenvainó al instante la espada corta que llevaba a la espalda, mientras los 3 magatama de sus pupilas giraban sin cesar. En un instante, ambos se enzarzaron en un combate cuerpo a cuerpo. Al poco rato, uno de los chunin del público preguntó con extrañeza. ¿Sus artes marciales por qué son tan raras? Muchos de los chunin que observaban asintieron en señal de acuerdo. En mitad del combate, Kagami y Shisui parecían, efectivamente, extraños. Sus ataques se detenían siempre a medio hacer. Una palmada se lanzaba hasta la mitad y de repente se detenía. Una cuchillada acababa de salir y cambiaba bruscamente de dirección. Después de un buen rato de forcejeo, ninguno de los dos había completado muchos ataques. La mayor parte del tiempo, alternaban entre ejecutar un ataque, cambiarlo a medio camino y detenerlo a la fuerza. Y debido a la velocidad con la que lanzaban y detenían los ataques, a ojos de los espectadores, su combate marcial resultaba sumamente extraño. Gui, que conocía a fondo las artes marciales, parecía entonces una persona completamente distinta, y explicó con suma seriedad. Eso es anticipación. Ambos están anticipando constantemente los ataques del otro, por eso parece tan raro. Asuma, incrédulo, dijo. ¿Anticipar y reajustar a esa velocidad tan frenética? Su capacidad de observación debe ser una locura. ¿Pero es que son humanos? Parecía que Asuma había expresado lo que todos pensaban en ese momento. A todos les vino a la mente la misma idea. ¿Los poseedores de Dojutsu, de verdad pueden hacer lo que les dé la gana? El tercero miraba con atención, pensando en algo. Un Anbu que estaba a su lado le preguntó en voz baja. Okage-sama, ¿están midiendo sus capacidades oculares a propósito? El tercero asintió y quiso añadir una o dos frases de explicación, pero en ese momento los dos en el escenario se separaron de repente y cada uno retrocedió a una esquina. Capítulo 30. Hyuga contra Uchiha, parte 2. Un intercambio de capacidad ocular tan intenso suponía una gran carga tanto para Hyuga Kagami como para Shisui, por lo que era difícil mantener ese extraño combate cuerpo a cuerpo durante mucho tiempo.
Kagami, apoyando una mano en el suelo, respiró con dificultad. En ese momento, todo su cuerpo estaba terriblemente dolorido y sus piernas empezaban a temblar. Si no se hubiera apoyado en el suelo, ni siquiera habría podido mantenerse en pie. Ese intercambio no solo había sido una prueba de capacidad ocular, sino también del control sobre sus propios cuerpos. Cambiar los movimientos en cuestión de milímetros suponía una prueba enorme para los grupos musculares de todo el cuerpo. Los músculos de Kagami habían estado sometidos a una tensión constante, por lo que, aunque solo había durado unos instantes, la intensidad de aquel combate equivalía a una tarde entera de entrenamiento con Wei. Shisui, en el otro extremo, estaba en peor estado. Sudoroso, jadeante, con un aspecto de total falta de resistencia. Antes, cuando Itachi elogió a Kagami, Shisui no le había prestado mucha atención. No era arrogancia, sino que realmente tenía méritos para menospreciar a la mayoría de los llamados genios de la aldea. Pero tras este combate, pudo sentir en carne propia la potencia ocular de Kagami. Nunca imaginó que su Sharingan, habiendo despertado el Mangekyou, estaría en ligera desventaja en un duelo de percepción. Ninguno de los dos se apresuró a levantarse. En silencio, descansaron un rato. Momentos después, Kagami recuperó la respiración y se puso en pie el primero. Continuemos. Shisui parecía aún no haberse recuperado del todo, pero hizo un esfuerzo por levantarse y asintió con expresión grave. Kagami flexionó ligeramente el cuerpo, luego pisó con fuerza y levantó los dos shuriken que estaban a sus pies. Los tomó, uno con cada mano, y los lanzó hacia Shisui. Al mismo tiempo, movió su cuerpo y, tras los dos shuriken, se lanzó contra Shisui. En el combate cuerpo a cuerpo anterior ya había sufrido bastante, así que Shisui no iba a permitir que Kagami se le acercara con facilidad. Así que hizo sellos al instante y cantó en voz baja. Katon. Goukakyu no Jutsu. Al instante, una enorme llama brotó de la boca de Shisui, cubriendo casi todo el campo de entrenamiento. Al ver la gran bola de fuego abalanzarse sobre él sin posibilidad de esquivarla, Kagami no tuvo más remedio que activar de nuevo el Kaiten. Por un momento, el campo de entrenamiento se convirtió en un gran horno, y además con un ventilador. Kagami, activando el Kaiten en medio, era como el ventilador dentro del horno, desordenando por completo el Goukakyu no Jutsu de Shisui. Los Chunin que observaban alrededor volvieron a saltar como pollos sin cabeza, esquivando a duras penas las llamas que salían despedidas. Incluso el tercero se vio obligado a retroceder unos pasos. En el escenario, a Kagami, que había resistido el Goukakyu no Jutsu, no le estaba yendo bien. El Kaiten era una defensa contra ataques físicos. Contra ninjutsu, su efectividad se reducía mucho. Aunque Kagami había logrado bloquear el Goukakyu no Jutsu de Shisui, el chakra que había consumido era el triple o el cuádruple del de Shisui. Incluso teniendo más chakra que él, no podía permitirse ese intercambio. Lo bueno es que, tras bloquear el Goukakyu no Jutsu, Kagami ya se había acercado a Shisui. Shunshin no Jutsu. Sabiendo lo temible que era Kagami en el combate cuerpo a cuerpo, Shisui, sin preocuparse por el cansancio, volvió a hacer sellos y usó su as bajo la manga. Junto con la joven voz de Shisui, una decena de Shisui, como si fueran Kage Bunshin, aparecieron en el campo de entrenamiento. Kagami detuvo el ataque al instante. Su impresionante Tenseigan, bajo las gafas protectoras, recorrió el lugar tratando de encontrar al verdadero Shisui, pero por alguna razón, cada uno de los Shisui en el escenario parecía el original, y por un momento le resultó imposible distinguirlos. Kagami no sabía mucho sobre el Shunshin no Shisui, pero conocía su apodo. Shisui el teletransporte. Si le llamaban así por lo de teletransporte, era evidente que su Shunshin no Jutsu tenía su aquel. En ese momento, la decena de Shisui hablaron al unísono. Estimado colega Kagami, voy a atacar. La voz llegaba de todas direcciones, haciendo imposible distinguirla. Y tan pronto como Shisui terminó de hablar, un ataque torrencial le siguió. Acorralado por una decena de Shisui, Kagami no solo daba pena, sino que pronto se hizo con varias heridas de espada. No le quedó más remedio que usar el Kaiten de nuevo para contener a duras penas el ataque del Shunshin de Shisui. Tras ganar un breve respiro, Kagami pudo por fin observar con detenimiento el Shunshin no Jutsu de Shisui. Poco a poco, empezó a comprender. El Shunshin no Jutsu de Shisui parecía generar ilusiones mediante movimientos a altísima velocidad, creando con un solo cuerpo la apariencia de una decena, haciendo imposible que el enemigo pudiera defenderse. Y a diferencia de los movimientos rápidos de Ui, el Shunshin no Jutsu de Shisui no era puramente marcial, sino que, como el Huuken del clan Hyuga, combinaba ninjutsu y taijutsu.
Aunque necesitaba sellos, su efecto superaba al movimiento rápido de Gui, hasta el punto de que Kagami, con su Tenseigan, no había podido distinguirlo al primer momento. Sin embargo, al fin y al cabo, el Shunshin no Jutsu de Shisui también era una forma de combate cuerpo a cuerpo. Y en el combate cuerpo a cuerpo, salvo contadas excepciones de jutsus prohibidos anormales, el Kaiten podía hacer frente a la mayoría. Tomada la decisión, Kagami optó por no atacar más y se concentró en defender. En cuanto a desgaste de chakra, no le tenía miedo a Shisui. Tras resistir varios ataques más de Shisui, Kagami se secó el sudor de la frente y dijo: si esto es todo lo que puedes hacer, tu Shunshin no Jutsu no podrá conmigo. Shisui también se dio cuenta de ello, así que detuvo el Shunshin sin dudar y, mientras jadeaba con fuerza, dijo: estimado colega, no estoy a su altura. Este combate lo he perdido yo. Kagami se quedó desconcertado. No esperaba que Shisui se rindiera tan fácilmente. Shisui sonrió con resignación y explicó: mi chakra ya está casi agotado, pero usted parece tener todavía fuerzas. Si continuamos, sin duda perderé. Observando el rostro exhausto de Shisui, Kagami comprendió de repente. Despertar el Mangekyo Sharingan, aunque para Shisui supuso una mejora cualitativa, era una mejora puramente en términos de poder de combate. En cuanto a su condición física, no solo no mejoró, sino que supuso una carga adicional, e incluso cierta debilitación. Además, Shisui era joven y su cuerpo aún no se había desarrollado por completo, por lo que el Mangekyo Sharingan suponía para él una carga aún mayor. En esencia, el Mangekyo Sharingan era más bien una mutación anormal del Kekkei Genkai, inestable por naturaleza. Antes de evolucionar a Eterno Mangekyo, era un arma de doble filo para cualquier ninja. Cuanto más se usaba, mayor era el daño a la vista y al cuerpo. Eso también explicaba por qué Danzo se había atrevido a tenderle una emboscada a Shisui. Primero, porque la carga que el Mangekyo suponía para el cuerpo era mucho mayor que la de un Sharingan ordinario, por lo que Shisui evitaba inconscientemente usarlo en combate. Segundo, porque Danzo actuó en nombre de la aldea, ejerciendo presión sobre Shisui desde una posición de poder, impidiéndole matarlo. Por muchas vueltas que se le diera, mientras Shisui no se atreviera a matar sin restricciones, para Danzo no era más que un Jounin de élite un poco más difícil de tratar. Y si Shisui dejara de lado todas sus preocupaciones y usara todos sus medios, no digamos Danzo, incluso el tercero podría ser controlado por su Koto Amatsukami de asesinado en un instante.